las ondas se pueden modular, ¿está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos una oscilación armónica. Entonces, esta oscilación armónica es la que es descrita por la onda, ¿está bien? La onda describe una oscilación armónica, está oscilando armónicamente. Entonces, esta oscilación armónica tiene ciertas características, que son la amplitud, la frecuencia y la fase. Entonces, al proceso por medio del cual se modifican estos parámetros se le conoce como modulación de la onda. Entonces, al proceso de variación de los parámetros de la oscilación se le denomina modulación. Y nos referimos a oscilación que está siendo, ¿cómo decirlo?, descrita por medio de esta onda. Y a la onda obtenida en el proceso de modulación se le denomina onda modulada. Entonces, esa es la definición de modulación. Por lo tanto, dado que nosotros estamos hablando de tres parámetros, amplitud, frecuencia y fase, vamos a tener tres tipos de modulación: modulación de la amplitud, modulación de la frecuencia y modulación de la fase. La primera es la que conocemos como amplitud modulada. Es un término que ustedes habrán escuchado. AM y FM son las radios. Entonces, las emisiones de estas ondas de radio, que son ondas electromagnéticas, si es en AM significa que vienen con amplitud modulada. Si es FM, vienen con frecuencia modulada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Las ondas con amplitud modulada se pueden consulta. Se pueden. ¿Profe? Sí, dígame. Profe, ¿y para qué se modulan algunos parámetros? ¿Cuál es el objetivo de modularlos? Ya. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o nos referimos a una amplitud modulada y frecuencia modulada, así, aspectos visibles o oíbles, digamos, en una radio. La frecuencia modulada tiene un mejor sonido, una mayor fiabilidad, pero es de corto alcance. Es decir, yo necesito, para llegar más lejos, necesito más repetidoras.
mientras que la amplitud modulada, digámoslo, no tiene tanta fidelidad, el sonido no es tan bueno como la frecuencia modulada, pero llega más lejos. Entonces, las características de la onda se determinan o nos permiten un uso diferenciado de este tipo de señales. Ahora que lo estudiemos, que lo veamos más adelante, vamos a ver tal vez con respecto a los parámetros que se obtienen, a qué me estoy refiriendo con esto. Muy bien, entonces las ondas con amplitud modulada se pueden expresar de la siguiente forma. Y aquí nosotros tenemos una frecuencia, digamos f sub t, una onda, es igual a un a sub 0 más a de t por el coseno de omega t. Vamos a ponerle 1 a esta expresión, donde, bueno, aquí nomás voy a poner este a sub t, justo a de t es la modulación. Esa es la modulación. El omega está claro que es la frecuencia de la oscilación armónica, y nosotros vamos a tener de que se cumple cierta condición de que el valor absoluto de este a de t es menor que la sub 0. Es menor que la sub 0. Antes que ver otros casos más generales, veamos o analicemos cuando esta función de modulación es armónica. Es armónica. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que esa función de modulación podemos escribirla como un a de t, que es igual a un a sub 0 coseno de omega t. En este caso, a con frecuencia, y eso es importante acá, con una frecuencia omega, esta omega mayúscula, es mucho menor que la frecuencia de la onda. Entonces, nosotros vamos a tener que esta expresión 1, teniendo en cuenta estos dos, toma la siguiente forma. La función de la onda con amplitud modulada es igual a un f de t a sub 0 más a 0 coseno de omega t, y todo esto por el coseno de omega t. Esta es nuestra expresión número 3. ¿Qué es lo que nos está representando esto? Nos está diciendo que en este caso la onda avanza con esta frecuencia constante, pero su amplitud oscila alrededor de este punto a sub 0. Oscila alrededor de ese punto a sub 0. Vamos a intentar graficarlo o representarlo esto. Digamos, nosotros tenemos lo siguiente. Y a ver, vamos a tener acá digamos que es algo así. Y aquí viene de la siguiente manera. Esto viene de esta forma.
Esto en azul que estoy dibujando es la onda que se está desplazando con amplitud omega minúscula, y esta línea amarilla es la amplitud como es que está variando, de manera que esta distancia que nosotros tenemos acá, esta distancia es A sub 0 más el A minúscula sub 0, y esta distancia que nosotros tenemos acá, esta va a ser igual a A sub 0 menos A sub 0. Entonces, avanza con esta frecuencia omega minúscula, pero la amplitud oscila, en este caso, con esta alrededor de A sub 0 y con esta amplitud A sub 0 minúscula. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profe, la amplitud no es constante, ¿no? Oscila. No es constante, está oscilando alrededor de este centro. ¿Está claro? Claro, si no hubiera la modulación sería constante. Si no hubiese modulación sería constante. Ahora vamos a ver lo siguiente. Utilizando las fórmulas de cosenos, nosotros podemos expresar, transformamos 3. Esto utilizando identidades trigonométricas, tenemos f de t es igual a un A sub 0 coseno de omega t más un medio A sub 0 coseno, a ver, este dibujito pequeño es A sub 0 coseno de omega menos omega t más un medio A sub 0 coseno de omega más omega t. Entonces nosotros tenemos esto. ¿Cómo hemos llegado acá? Simplemente lo que hemos hecho es multiplicado y hemos expresado este producto de cosenos como la suma de cosenos, como una suma de cosenos, y llegamos a esta expresión. Entonces de aquí nosotros podemos sacar la siguiente conclusión, que la composición espectral de la oscilación correspondiente a esta onda es esto que estamos viendo, ¿está bien? Se reduce a 3 frecuencias. Creo que queda totalmente claro cuáles son estas 3 frecuencias: omega, omega menos omega y omega más este omega. ¿Está bien? Entonces tenemos estas 3 frecuencias. Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros tomamos la transformada de Fourier de acá y graficamos con respecto a las frecuencias, vamos a obtener nosotros la siguiente gráfica. Esto es, aquí vienen las frecuencias y vamos a tener algo así. Un momentito. Entonces tenemos la de mayor amplitud es este omega, es la que tiene la amplitud mayor. Vamos a tener una que tiene omega menos omega y omega más omega. Fíjense, esta corresponde a esta que está aquí, esta a esta y esta aquí. Estas dos
tienen la misma amplitud que es un medio A sub 0, un medio A sub 0. Esta tiene este A sub 0 mayúscula. Y acordémonos de esta condición. Este A sub 0 es menor que esto. ¿Está claro? Es menor que esto. Y nosotros tenemos de que es un medio, inclusive de A sub 0. Por eso es que es la mitad. O sea, que son más pequeñas. Esta es la composición espectral. ¿Está bien? Esta es la composición espectral. ¿Quedó esto entendido, jóvenes? Aquí nosotros, de estas tres que tenemos, a esta frecuencia omega, ¿está bien? A ver, a esta frecuencia omega, decimos de que es la frecuencia portadora. Está bien, esa es la frecuencia portadora. Y estas otras dos frecuencias, omega más menos este omega, son las frecuencias laterales. Son las frecuencias laterales. Entonces, esto es lo que pasa si es que la función es armónica. Veamos ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos ya un caso un poco más general? Si este ADT no es armónica, pero es periódica, ¿está bien? No es armónica, pero sí es periódica. Con periodo, y aquí vamos a tener T igual a 2pi sobre omega, se puede expresar como una serie de Fourier. Está bien, como una serie de Fourier con frecuencias múltiplo de la frecuencia base o del periodo, que es omega. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Tenemos una serie de Fourier. Ahora, la serie de Fourier es una serie de senos o por cosenos, pero si es una serie por cosenos, se va a reducir a este caso. ¿Está claro? Y si fuese por senos, siempre podemos transformar esto en un seno o un coseno y vamos a tener un caso parecido. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, colocando en nuestra ecuación 1, ¿cuál es la ecuación 1? Es esta que está aquí. La serie de Fourier. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Lo que nosotros vamos a obtener es de que en lugar de las expresiones 3 y 4, o sea, de esta que está acá y esta que está acá, vamos a tener una frecuencia principal y vamos a tener frecuencias pares a ambos lados con múltiplos de estos cosenos. ¿Está bien? Aquí decimos, obtenemos, vamos a suponer que estamos expandiendo una serie de cosenos. ¿Está bien? Obtenemos, luego de multiplicar por
coseno de omega t una serie, ¿está bien? Una serie con frecuencias que van a ser omega y aparte de omega, omega más menos n este omega, donde el n recorre valores 1, 2 y en general hasta el infinito, es decir, frecuencias con valores omega y estas múltiplos, es decir, esta frecuencia más los pares menos más, que van a tener siempre en estos casos la misma amplitud. Por lo tanto, el espectro consta de un conjunto de frecuencias, está bien, de frecuencias separadas en una magnitud omega a ambos lados de la frecuencia portadora, a ambos lados de la frecuencia portadora. ¿Está bien? La frecuencia portadora es la omega sub 0. Aquí el ancho del espectro se determina por el ancho del espectro de la función a de t. Bien, ¿por qué he dejado este espacio? Para poder hacer un pequeño gráfico que nos ilustre qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos una frecuencia base, digamos este es en omega sub 0, y vamos a tener frecuencias al costado que van a ir decayendo, o sea, van a ir siendo cada vez menores, aunque realmente ya la segunda es bastante menor, ¿está bien? Y a medida que vamos avanzando se van siendo cada vez menores. Un momentito, vamos a... Entonces eso es lo que nosotros tenemos, y del otro lado vamos a tener lo mismo, es decir, aquí hay una simetría siempre en este caso. Lógicamente estamos considerando que la función tiene ciertas características. Muy bien, entonces este es el espectro que nosotros obtenemos y tenemos, este es el eje de las frecuencias. La distancia entre cada uno de estos es igual a este omega. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, aquí nos falta ver un caso más. Lo primero que quiero que quede claro es la importancia de las series de Fourier. Aquí se nota la importancia. ¿Está bien? Entonces, si nuestra función a de t, la función de modulación, no es periódica, se puede expresar como una integral de Fourier. ¿Está bien? Como una integral de Fourier. En este caso es un poquito más complejo, pero resulta
casi lo mismo en muchos aspectos. Entonces, reemplazando en nuestra expresión 1 la integral de Fourier para esta función A, y transformando las componentes armónicas. Jóvenes, acordémonos de que una integral de Fourier A de t es igual, y aquí tenemos la integral de la imagen de Fourier a omega coseno de omega t, bueno, voy a poner lambda omega t más, voy a poner así, más un b omega seno de lambda omega t, y todo esto desde lambda, desde menos infinito, bueno, hasta más infinito, dependiendo de cómo lo trabajemos. Aquí nosotros vamos a tener lo mismo, esto multiplicado por el omega t puede ingresar porque no depende del gamma, multiplicamos por el coseno omega t y vamos a tener la expresión parecida a la anterior, solo que en lugar de una suma tengo una integral. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Entonces vamos a tener y transformando esas oscilaciones armónicas de manera análoga a los casos anteriores, vamos a obtener, en este caso, obtenemos un espectro continuo. Continuo porque imagínense que tenemos esto, o sea, es lo mismo, solo que estoy sumando cuando estos dos están uno muy cerca del otro, ya no están separados una distancia observable finito, sino que están muy cerca uno del otro. Entonces yo ya no noto los espectros, sino noto solamente las amplitudes. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros estaríamos dibujando algo así. Vamos a tener aquí nuestra frecuencia fundamental, omega sub 0, y vamos a tener, digamos que es algo así. Llega a su máximo ahí y de ahí baja. A ver, aquí hay algo que no me gusta y ahorita les digo por qué es y por qué. Bien, bueno, no salió del todo tan bonito como debería. Ya está. Entonces, no necesariamente simétrico en este caso, está claro, va a depender de la forma. Y aquí nosotros vamos a tener que el ancho del espectro se determina por el ancho del espectro A sub t. El ancho de este espectro, en el caso continuo, el ancho del espectro se determina por el ancho del espectro de A sub t. Es decir, dependiendo qué tan ancho sea el espectro de A sub t, el original, el que sale en la integral, este también va a ser más o menos ancho. ¿Esto está claro, jóvenes?
Bien, esto es lo que corresponde a la amplitud modulada.